Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Esta noche, en esta sesión de la verdad, vamos a hablar de los que están en Adán. Todos son pecadores. Y los que están en Jesucristo, todos son justos. Comparamos a estas dos personas con dos árboles. Un árbol se llama Adán y el otro árbol se llama Jesús. ¿Qué diferencia hay entre estos dos árboles? El árbol de Adán. ¿Quién plantó este árbol de Adán? Fue Satanás quien plantó este árbol de Adán. Este árbol de Adán se llama olivo silvestre. Mientras que el otro árbol, el árbol llamado Jesús, es Jehová nuestro Dios. El árbol plantado por nuestro Padre. Este árbol se llama olivo verdadero. Todos los que están en Adán. Las aceitunas que producen son todas aceitunas silvestres, de las que no se puede extraer aceite. Este olivo silvestre no tiene mucho valor. Porque este árbol fue plantado por el diablo. Por eso, los frutos que da no sirven para hacer aceite de oliva. Sin embargo, en el de nuestro Señor Jesucristo, dentro de este árbol, que es el olivo verdadero, los frutos que da son grandes y buenos, y agradan mucho al dueño. Originalmente éramos descendientes de Adán. Así que somos como las ramas del árbol de Adán. Una pequeña rama. Cada uno de nosotros es descendiente de Adán. Una pequeña rama de Adán. De este árbol de Adán. Una pequeña rama. Pero debido a que este árbol se llama olivo silvestre, los frutos que damos también se llaman aceitunas silvestres, sin poder extraer realmente aceite, y no pueden agradar al dueño. Sin embargo, hay otro árbol, llamado el olivo verdadero. El olivo verdadero ha estado llamando a la gente diciendo, deben ser injertados en este olivo mío. Si son injertados en este olivo mío, podrán dar fruto de olivo verdadero. Por eso hoy decimos que si somos ramas de este árbol de Adán, entonces todos nosotros somos pecadores. Si somos ramas de este árbol de Jesucristo, entonces todos nosotros somos justos. Entonces, ¿por qué? Si somos ramas de este árbol de Adán, ¿somos todos pecadores? Porque el que plantó este árbol es el diablo Satanás. ¿Cómo plantó el diablo Satanás este árbol? El diablo Satanás usó el espíritu del pecado, no el agua de vida, sino agua de muerte, para regar este árbol. Es decir, el diablo regó este árbol con agua de muerte. Regó este árbol con agua de pecado. Así, este árbol produce un aliento de muerte, produce un aliento de pecado. Todas las ramas que pertenecen a este árbol son pecado. Y morirán. Sin embargo, este árbol de nuestro Señor Jesucristo es el árbol de la vida. Entonces nosotros, este árbol está plantado junto al manantial de agua de vida, junto a la fuente de agua, siempre recibiendo el riego del agua de vida. Entonces, todos los que pertenecen a este árbol, las personas que son las ramas, pueden dar frutos abundantes para complacer a Dios. Por supuesto, lo que el hermano Heber dijo recién es una metáfora. La metáfora, es decir, Adán, él originalmente. Al principio él fue plantado por Dios y el Señor, pero más tarde fue perturbado por el diablo. Y al final no permitió que Adán obtuviera el agua de vida, sino que hizo que Adán, lo que se regó en Adán, no fuera el agua de vida, sino agua sucia, agua de pecado. Esto se refiere a que Adán originalmente tenía el Espíritu de Dios. Si se tiene el Espíritu de Dios, sin duda se darán los frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, al ser por Satanás el diablo engañado a Adán, lo que Adán obtuvo no fue el Espíritu Santo del agua de vida, sino el espíritu de pecado del agua sucia. El espíritu de pecado regó a Adán, este árbol. Por lo tanto, todos los que pertenecen a Adán son pecadores. Entonces, hermanos y hermanas, tal vez hayan involucrado en este tipo de injerto, el trabajo de injertar en árboles frutales.
¿Han tenido contacto con esto, hermanos y hermanas? Tal vez hayan oído hablar de ello. Por ejemplo, hay un árbol que da muy buenos frutos. El árbol es excelente. Crece muy vigoroso. Es real. Es un manzano verdadero. Da manzanas muy buenas. Entonces, alguien piensa que este árbol es muy bueno. Sin embargo, las manzanas de otro árbol salen muy malas. Las manzanas son ácidas y amargas. Incomibles. Así que el dueño de esta manzana tomó esta rama del manzano silvestre, la cortó y la injertó en esta rama del manzano verdadero. Después de injertarla, pasados 1 o 2 años, la parte injertada también dio muy buenos frutos, que son como los frutos de otros lados, como los frutos de las otras ramas de este árbol, exactamente iguales, grandes y redondos, y jugosos. Y al comerlos, son muy dulces. ¿Qué significa esto? Esto es, como si nosotros, que originalmente éramos descendientes de Adán. Entonces, entre los descendientes de Adán, todos estábamos atados por el pecado. Ahora, debido a que nosotros nos separamos de los descendientes de Adán, nos desconectamos al bautizarnos, desconectados y muertos. Entonces nosotros fuimos injertados en otro árbol. Este árbol se llama Jesucristo. Por lo tanto, originalmente éramos descendientes de Adán. Ahora nos convertimos en descendientes de Jesucristo. Precisamente por esto, originalmente éramos pecadores, y ahora nos convertimos en justos. Sobre este asunto, el apóstol Pablo dijo así. La verdad que el relato dice: en Adán, todos son pecadores. En Jesucristo, todos son personas justas. Entonces, ¿qué es específicamente? Hermano Heber, por favor lea. El pecado entró en el mundo por un solo hombre. Y por el pecado la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Es a causa del pecado, que entró en el mundo por Adán. Porque Adán pecó. El pecado habitó en Adán. Todos son descendientes de Adán. Por lo tanto, todos tienen pecado. Así que, antes de la ley de Moisés, el pecado ya existía. Mientras sean descendientes de Adán, están controlados por el pecado, así como el pecado por un solo hombre, Adán, entró en el mundo. De la misma manera, la justicia también por un solo hombre, Jesucristo, entraría en el mundo, así como Adán. En Adán entró el diablo. El espíritu del diablo entró en Adán. Por eso, todos los descendientes de Adán son pecadores. De la misma manera, el Espíritu de Dios entró en Jesucristo, haciendo que todos los que creen en Jesucristo, ¿acaso no de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo? Sí, así como el pecado. Por ejemplo, uno es el pecado, el otro es la justicia. Uno es el espíritu del pecado. El espíritu del pecado, a través de Adán, entró en el mundo. En Adán entró el espíritu del pecado. Dentro de Adán, todos los descendientes de Adán lo recibieron de Adán. Todos son descendientes de Adán, los hijos de Adán. Así que todos fueron penetrados por el pecado, dentro de los hombres. Por eso todos cometen actos de pecado. Esto es como un árbol. Este árbol, originalmente estaba plantado, junto al río de agua de vida. El agua que absorbía, ¿no era acaso agua de vida? Toda el agua que absorbía, era agua de vida. Eso es porque la raíz del árbol absorbió el agua de vida. Así que las ramas, hojas y tronco de todo el árbol, lo que absorbían, era igualmente agua de vida. Pero después, este árbol no quiso aceptar el agua de vida. Dijo en su espíritu: no quiero el agua de vida, quiero el agua del pecado. Y entonces, el agua del pecado, desde la raíz, entró en todo el cuerpo del árbol. Así que el tronco, las ramas y las hojas del árbol, lo que absorbían, ¿acaso era todo agua de vida? Hermanos y hermanas, ¿entienden? El agua de vida es el Espíritu Santo. ¿Y el agua del pecado? Es el espíritu de Satanás. Originalmente Adán era la raíz de la humanidad. Toda la humanidad es como un árbol. Adán es la raíz de esta humanidad. Lo que la raíz absorbió fue el agua del pecado. Por lo tanto, toda la humanidad absorbió el espíritu del pecado. El agua del pecado simboliza el espíritu del pecado. El agua de vida es el Espíritu Santo de Dios. Y lo que Adán absorbió fue el agua del pecado. ¿Y el agua del pecado? Entró en Adán.
y también en toda la humanidad. Por lo tanto, toda la humanidad, al igual que Adán, está controlada por el pecado. Y por eso, también está controlada por la muerte. Pero, así como de nuestro Señor Jesucristo, este árbol se llama el árbol de la vida. El agua de vida fluye para regar el árbol de la vida, así como el Espíritu Santo de Dios entró en Jesús, todos los descendientes que pertenecen a Jesús, ¿acaso no es a través de Jesús que entra en todos los que creen en Jesús? Sí. Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Dios puso el Espíritu Santo de Dios dentro del Señor Jesús, haciendo que todos los que creen en Jesús reciban el Espíritu Santo de parte de Jesús. El Señor Jesús es como este árbol, la raíz del árbol de la vida. Nosotros somos las ramas y el tronco del árbol de la vida. Por eso, el Señor Jesucristo absorbe el agua de vida, y todas las ramas, el tronco y las hojas, todo lo que absorben es agua de vida. Por lo tanto, el Espíritu que todos nosotros recibimos, ¿no es acaso el Espíritu de vida? El Espíritu de vida es el Espíritu de Dios. Precisamente por eso, aquí dice que el pecado entró en el mundo por un solo hombre. De la misma manera, el hermano Heber dice que el Espíritu Santo entró en el mundo por un solo hombre. ¿Es el pecado un espíritu de pecado? Tal vez no entendamos del todo el pecado. ¿Qué es el pecado? Hermano Heber, el pecado, tampoco lo puedo ver. ¿Cómo entró en Adán? No lo podemos ver con nuestros ojos físicos. El pecado es un tipo de espíritu. El espíritu de pecado de Satanás entró en Adán, y luego, a través de los descendientes de Adán, se multiplicó, y entró en todos, en los corazones de toda la humanidad. De la misma manera, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que es como una paloma, descendió sobre Jesús, y entró en el espíritu del corazón de Jesús. Entonces, todos los que creen en Jesús, también deben, a través de Jesús, recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo entra desde Jesús, en todos los que creen en Jesús, mientras que el espíritu de pecado entró en toda la humanidad a través de Adán, y desde Adán, entró en todos los descendientes de Adán, y todos los descendientes de Adán constituyen toda la humanidad. Por eso, toda la humanidad está atrapada por el pecado. Hoy en día, cuando decimos que en Adán todas las personas son pecadoras, significa que, mientras seamos descendientes de Adán, somos pecadores. Pero hoy, gracias a la predicación de la salvación, declaramos que ya no somos descendientes de Adán, rompiendo la relación con nuestros antepasados, rompiendo la relación con Adán, rompiéndola en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo se rompe? Bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo, muriendo junto con Cristo. Así, en cuanto una persona se bautiza, y entra en el agua, por causa del nombre de Jesús, equivale a que nosotros, que éramos del árbol de Adán, las ramas, somos las ramas del árbol de Adán. Hemos cortado las ramas. Al cortarlas, equivale a morir. Ya no estar unidas a este árbol de Adán, sino que a las ramas de nuestro árbol. Las injertamos en esta rama de Jesucristo. ¿Cómo se injertan? Bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo, para pertenecer al Espíritu Santo de Dios. Y bajo el nombre de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando decimos, al pertenecer bajo el nombre de Dios, del Espíritu Santo y de Cristo, equivale a haber sido injertados con éxito. El injerto ha sido un éxito. Por ejemplo, un árbol, al que ya se le ha injertado una rama, injertada en este árbol de Jesús. El injerto ha sido un éxito. Después de que el injerto tiene éxito, y luego, en cuanto el Espíritu Santo entra en esta rama, equivale a decir, es decir, el agua de vida, entra desde la raíz de este árbol, en el interior de esta rama. En cuanto entra el Espíritu Santo, nos convertimos en personas justas. Antes nos convertíamos en personas pecadoras. ¿Por qué? Éramos descendientes de Adán. El espíritu de pecado de Satanás entró en Adán, y entró en toda la humanidad. Ahora nos convertimos en personas justas, porque pasamos a ser hijos bajo el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios, desde Jesús, entra en todos los que creen en Jesús. Los que están en Jesús son personas justas. Los que están en Adán son personas de pecado. Ahora que creemos en Jesús, nos convertimos en personas justas. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.